Muy bien, hola, hola, buenas tardes. Ya estamos conectándonos. Este, Vamos a ver cuántos se logran conectar hoy. Y vamos a esperarnos unos instantes para dar oportunidad a los otros hermanos que se han de conectar en esta tarde. Estamos listos, estamos esperando. Vamos a esperar unos instantes para la conexión. Hermano Marenito, bienvenido, gracias por conectarte puntualmente. Leti, bienvenidos. Guadalupe, vamos a esperarnos unos instantes mientras los demás se acercan. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Mientras escuchamos un poquito de esta alabanza. Keep you, make his face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn his face towards you, and give you peace. Bueno, hermanos, ya dimos unos 2 minutitos para arrancar nuestra lectura de nuestro proyecto, de nuestro plan de cuarentena. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va? Qué gusto verte, Elsa, conectada ahora. Saludos, Elsa. Los que están conectados pueden mandar un mensajito para que los podamos ver y podamos ver quiénes están conectados para mandarles saludos. Qué gusto verles, hermanos. Raquel también, estamos por ahí viéndote ya conectada y hay varios hermanos ahorita ya listos. Felipe Ávila, qué bueno que te conectas con nosotros. Bendiciones, bendiciones a tu familia, bendiciones a todos. Miguel Venegas, Oliver también, buenas noches, hermano. Qué gusto. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo han estado? Rosy, buenas noches. Pues ya estamos listos, hermanos. Déjenme decirles que la lectura de esta noche es muy breve, es bastante cortita la lectura de esta tarde-noche. Está conectada con las anteriores lecturas que hemos hecho. Entonces, pues va a estar bastante rápida, esperamos que no nos tardemos. El tema da para mucho. El tema que nos ocupa en esta noche tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, saludos a todos. Saludos, Esaú también, Dafne. Por ahí creo que vi conectado a Gabriel García. No sé si será cierto o me pareció nada más verlo. Saludos, Johan. Pues tomen sus Biblias, por favor. Vamos a destinar este tiempo
Vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios y vamos a leer una porción de la palabra y después vamos a dar una breve explicación. Al final vamos a terminar con una oración. Si tú tienes alguna petición de oración, por favor, puedes hacerla. Estaremos al final orando por esas peticiones. De manera anticipada, les aviso que el hermano Marianito pidió oración por su cuñado Javier Hernández, por un problema de salud bastante grave. Oremos por su cuerpo y oremos también por su alma, por salvación. Que Dios tenga misericordia y pueda ser salvo y que alguien pueda compartirle el evangelio. También, si pueden orar, hermanos, a la familia de Sergio, su esposa, la familia de la hermana Juana, ustedes recordarán. Jesse, su papá de Jesse vive en Altamirano. No es cierto, vive en ¿cómo se llama la ciudad donde vive? En Iguala, Guerrero, y contrajo COVID hace como una semana y está hospitalizado. Entonces, si podemos estar orando por el papá. No tengo su nombre, no recuerdo su nombre, pero su apellido es Carreto, su apellido, Carreto. Entonces, si podemos al final estar orando por ellos. Tere, saludos, Tere. Pues vamos a comenzar orando y damos gracias al Señor por esta tarde. Señor, queremos darte... un error por aquí. Queremos darte gracias por este día y tu amor. Te agradecemos, Señor, tus bendiciones, tu cuidado. Pedimos, Señor, que nos dirijas en este tiempo de estudio, de devocional, y también por las peticiones de oración, Señor. Rogamos que tengas misericordia, que al final estaremos orando en conjunto por las necesidades, Señor, de la iglesia. Pedimos tu bendición para esta tarde-noche y para la lectura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por ahí hice algún mal movimiento y tiré mi teléfono. Perdón, hermanos. Tienen una Biblia en sus manos, tienen Biblia. Yo les invito a que puedan abrirla, su Biblia, y si usted está en un lugar donde no puede abrir una Biblia, pues bueno, entendemos. Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, por favor. Estaremos en nuestra lectura en el capítulo 6 y el versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Y como dije, es corto, solamente es un versículo, la lectura de hoy, pero tiene bastante contenido, tiene bastante que podemos aprender para nuestras vidas. Claro, Rosy, estaremos orando por Iván, por su salud, por los problemas gástricos que está teniendo. Que Dios tenga misericordia de su vida, y vamos a estar orando por tu hijo. Muy bien, vamos a leer. Tienen entonces sus Biblias, hermanos. Dice el evangelista Mateo, capítulo 6, versículo 24. Tengo la versión ahora de la Reina Valera. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como dije, un versículo muy corto, pero es un versículo, hermanos, que es muy decisivo para nuestras vidas. Según este versículo, no podemos servir a dos señores, o servir a dos señores es imposible. Es imposible servir a dos señores. Nada más tenemos que recordar que hemos estado leyendo, y el bloque de lectura que nos ha tocado en estos 3 días, tiene que ver con las riquezas. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos sobre el tema de no hacer tesoros en la tierra, porque son temporales los tesoros aquí y corren el riesgo de corromperse o de ser hurtados. Pero también ayer con Jorge, él nos explicaba sobre el tema de los ojos. Cuando tu ojo es sano, toda tu vida está en la luz, pero cuando tus ojos son malos, entonces andarás en tinieblas. Se deriva del mismo tema en el tema del tesoro, en el tema de las riquezas.
Si vas detrás de la avaricia, si tienes problemas, si tus ojos son enganchados por los bienes materiales, por los tesoros, por las riquezas, entonces eso contaminará toda tu vida, todo el resto de tu cuerpo. Pero si tú tienes ojos buenos y en un sentido diríamos ojos espirituales sanos, entonces tendrás una vida sana, una vida equilibrada, una buena vida diríamos. Aunado con ese tema, ahora el escritor dice que hablando en este pasaje del versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, y amará a uno y aborrecerá al otro. Qué interesante es que prácticamente este versículo es como la conclusión de todos los versículos anteriores. Es importante cuando llegues al versículo 24, prácticamente estamos hablando de la conclusión de los versículos anteriores. Los versículos anteriores habló de las riquezas, habló de no atesorar, habló de que es mejor invertir en los que hay que tener cuidado con el tipo de ojo que tienes, el tipo de corazón espiritual que tú tienes, si es bueno, si es malo. Lo importante es que dice que nadie puede servir a dos señores. Y la razón ahí nos la da porque puedes estar bien con uno y puedes estar mal con otro. Básicamente, los temas aquí son Dios contra las riquezas. Dios y las riquezas. Son temas opuestos. Dios y los tesoros. Dios y los bienes materiales. Dios y las riquezas. No hay nada más que compita en la vida. No hay nada que compita más en la vida con Dios que las riquezas, que los bienes. Dicho de otra manera, las necesidades físicas, las necesidades económicas, las necesidades espirituales. Yo les había comentado, hermanos, que a lo largo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, los evangelios especialmente, el Señor Jesucristo habló del tema del dinero muchísimo. Cuando hablamos del tema del dinero es como un termómetro para nuestras vidas espirituales. El tema del dinero entonces es de suma importancia para los hijos del reino. Los hijos del reino deben ser caracterizados por no amar las riquezas y amar más a Dios más que las riquezas y más que los bienes. Una vida que va detrás de las riquezas se ve evidenciada por la ansiedad, por la preocupación. Y ese es un tema que mañana hemos de leer, mañana en la noche nuevamente. El tema, hermanos, se liga con lo que estamos hablando ahorita. Hablando de la preocupación, hablando de la ansiedad. La recomendación del escritor, la recomendación del Señor Jesucristo, mejor dicho, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Decíamos entonces que no hay nada más que compita en el mundo con Dios que el tema del dinero, que el tema de la economía. Es una preocupación latente, ¿o no? No sé cómo estás en tu vida ahorita. No sé cómo está tu economía, cómo están las situaciones. Pero el tema del dinero realmente causa ansiedad, causa preocupación, causa problemas. Y hay mucho en torno al tema del dinero. En la iglesia hay una necesidad urgente de decidir cuál es el valor supremo en la vida. Hay una necesidad tremenda, hermanos y amigos, de decidir en la vida cuál será lo que tiene mayor valor. ¿A qué cosas tú le estás dando mayor valor? Tienes que revisar tu vida. Quizá de manera inmediata podemos contestar a la pregunta, ¿qué es lo que tú tienes de mayor valor? ¿O a qué cosas les das mayor valor en tu vida? Quizá tu respuesta puede ser inmediatamente Dios. Pero la realidad es así. ¿Será que Dios tiene mayor valor en nuestra vida? Si fuera así, hermanos, qué bueno.
Pero el día de mañana vamos a identificar si Dios tiene mayor valor en nuestra vida o no, o son las riquezas. Hay dos lados, o mantenemos lealtad con Dios o mantenemos lealtad con las riquezas. El problema más grande, el problema más grande con el tema de las riquezas y el tema de los tesoros y los bienes es que demandan lealtad. Las riquezas demandan lealtad en la vida. Por eso dice el Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque Dios demanda lealtad única. Las riquezas, los bienes materiales y todo este tema en la economía también demandan lealtad. Si usted nota, el inicio del versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, no puede servir a dos señores. La idea de servir viene de la palabra griega doulos, que tiene que ver con esclavo, un servidor, un esclavo. Está diciendo, nadie puede servir a dos señores. Cuando está hablando de señores, está hablando de curios en el griego. Está hablando de el que tiene una posición alta, una posición elevada. Si ambos son señores, entonces ambos amos reclaman la lealtad del esclavo. En este caso es el que sirve, en este caso somos nosotros. ¿Por qué razón no podemos tener lealtades compartidas? ¿Por qué será que no podemos tener dos amos para servir? Pues es que eso es imposible. Hablando de estos dos amos, tarde o temprano va a quedar bien con uno o va a quedar mal con el otro. Tarde o temprano debe demostrar completa lealtad con uno y con el otro lo va a aborrecer, como dice el versículo. O aborrecerá al uno y amará al otro. La razón del por qué no se puede tener o servir a dos amos, a dos señores, es porque ambos demandan lealtad. En el tema de Dios, hermanos, el Señor, nuestro Dios, demanda toda nuestra lealtad. Si recordaremos el versículo más importante en el tema de la ley, o el número 1, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo que cuál era el mandamiento más grande, ¿recuerdan ustedes cuál es el mandamiento más grande? El mandamiento más grande tiene que ver con amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si Dios como amo, como Señor, como curios, demanda toda nuestra lealtad, ¿qué le queda entonces para los bienes, para las riquezas, para los bienes materiales? Pero si los bienes materiales, como un amo también, quiere controlar, demanda nuestra lealtad, entonces, si fuese que servimos a las riquezas, no podemos servir a Dios. O servimos a Dios y no servimos a las riquezas. Ya hemos hablado, si tú no nos has seguido durante estos días, hemos dicho que Dios no está en contra de tener dinero. Dios no está en contra de acumular riquezas. El problema no tiene nada que ver con el dinero o con las riquezas. El problema no son las riquezas, sino lo es el dinero. Como dice el apóstol Pablo más tarde en Primera de Timoteo, que el problema tiene que ver con el amor al dinero. El problema tiene que ver con la avaricia. El problema tiene que ver cuando nuestro ojo está lleno y no se sacia, lleno de deseo de tener más y más y más y no se sacia. Ese es el problema mayor. El problema es la actitud que tenemos en contra del dinero. Pero lo que Jesucristo quiere y lo que Él está enseñando para los hijos del reino es que Dios demanda toda nuestra lealtad. Jesucristo quiere nuestra lealtad y no es posible servir a Dios y a las riquezas y no es posible tener dos amos y no es posible, ¿por qué? Porque tarde o temprano se contraponen mayormente. Podemos pensar que podemos servir al mismo patrón o que tuviéramos dos patrones en el trabajo.
podríamos decir, bueno, pues servimos a ambos, pero en un momento dado que uno pida una cosa y el otro pida la otra cosa, tienes que decidir como servidor, como trabajador, a quién vas a obedecer, a uno o a otro. Pero al final tendrás que decidir en dónde va a estar tu lealtad. El problema entre Dios y las riquezas, yo les había dicho, creo que hace 2 días, que la palabra para riquezas, para bienes materiales, tiene que ver con esta palabra de mamón o manmón, que tiene que ver con este Dios de las riquezas. Eso es un ídolo. Es importante que nosotros podamos diferenciar en nuestras vidas a quién estamos siguiendo. Pero no es posible que podamos seguir a ambos, como dice la Escritura. No es posible seguir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, porque llegará el momento en el que tarde o temprano vamos a tener que mostrar verdadera lealtad a un amo o a otro. Y ahí es entonces en donde a través de nuestras acciones podríamos nosotros saber a quién estamos manteniendo lealtad, a quién le estamos siendo fieles, a Dios o a las riquezas. El problema es que las riquezas es un amo tirano. Las riquezas producen tiranía en nuestra vida. Las riquezas pueden controlarnos, los bienes materiales y todo lo que tiene que ver con lo material puede controlar tu vida de tal manera que te encuentres viviendo únicamente para acumular riquezas y todo lo que tenga que ver con lo material puede encarcelarte, puede esclavizarte, puede llevarte a que tu vida se pierda en el tema del dinero y dejes de un lado entonces el amor a Dios. Y no quiero adelantarme con la lectura de mañana, pero los versículos, hermanos, que vamos a leer el día de mañana están hermosos, porque es un llamado a los hijos del reino a confiar en Dios y a mantener su lealtad a un amo, a Dios, y no a las riquezas, porque las riquezas como amo son tiranas, las riquezas como amo son injustas, pero nuestro Dios como amo, Dios es fiel. Dios ha prometido cuidarte, Dios ha prometido suplir tus necesidades. Y Dios quiere mantener tu corazón, Dios quiere mantener tu lealtad. Las riquezas no son lo que puede satisfacer tu vida. Hablando de los amos, riquezas contra Dios o Dios contra riquezas, son amos completamente opuestos, diametralmente opuestos. No podrías definitivamente los propósitos de Dios y los propósitos de las riquezas, la naturaleza de Dios, la naturaleza de las riquezas, las demandas de Dios, las demandas de las riquezas, en realidad no puedes conjugar ambas cosas. Tarde o temprano te encontrarás que tienes que tomar una decisión. Y yo no diría tan tarde. Pronto es necesario que tomemos una decisión de a quién amo vamos a seguir. La pregunta es, ¿cómo lidiar con dos puntos opuestos completamente? ¿Cómo puedes tú juntar dos líneas opuestas? Sería imposible, sería imposible. Tarde o temprano tendrías que quedarte con una solamente. Hay una pregunta interesante. ¿Quién es nuestro verdadero amo? ¿Quién es nuestro verdadero amo? ¿Es Dios o son las riquezas? ¿Cómo yo sé quién es mi verdadero amo? Fácil, diríamos, de identificar. La primera cosa es, ¿estás preocupado? ¿Estás ansioso? Las riquezas producen ansiedad. Dios produce paz en la vida. ¿Quién es tu amo? ¿Cómo estás en la vida? Sería buena pregunta, ¿verdad? Ninguno puede servir a dos señores, porque dice la Biblia,
o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos y amigos, el mensaje central es imposible servir a dos amos. Es imposible servir a dos amos. Tarde o temprano habrá una carga emocional, una carga psicológica, una preocupación grande por satisfacer a uno o satisfacer a otro. Quedar bien con uno o quedar bien con otro. Quedar bien con uno significa quedar mal con otro. Amar a uno significa entonces aceptar al otro. Estamos hablando entonces de lealtades. Y ya Jorge ayer nos leía el pasaje de Primera de Juan, donde el apóstol Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque dice: los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es entonces la enseñanza y la lectura, la exhortación para esta noche, hermanos. Podemos revisar nuestra vida, podemos aplicarlo en nuestra vida. Yo sé que hoy día el tema de la economía, el tema de la preocupación en qué hemos de comer, qué hemos de vestir, pagar las deudas, los gastos, hay muchísimas cosas que se requiere el dinero. Y como dije y aclaro, no, la Biblia no está en contra del dinero, es bueno el dinero, pero necesitamos tener claro para qué Dios nos provee el dinero, para qué son las riquezas materiales. Y yo decía hace 2 días, las riquezas materiales tienen 3 propósitos fundamentales. Número 1, tiene que ver con el sustento. Tiene que ver con el sustento propio, con el sustento familiar. Número 2, los bienes materiales y las riquezas Dios nos la da y Dios nos provee para que podamos ser un canal de bendición a otros, para que podamos bendecir a más personas. Mientras ayudamos y damos a otros y especialmente a los necesitados, el Señor puede proveernos mucho más para que podamos seguir dando a otros. Y en tercer lugar, las riquezas que tenemos y los bienes que Dios nos provee son para que los usemos en el reino de Dios. Es para extender el reino de Dios. Si tú no tienes clara en tu mente la razón por la cual tienes y acumulas bienes y procuras trabajar arduamente, pero si no tienes claro del por qué, entonces puedes perderte y puedes irte detrás de la avaricia y puedes irte detrás de acumular cosas, tesoros, bienes materiales, que al final te vas a morir y no queda, mejor dicho, no te llevas nada, y todo eso, ¿de quién será? Por eso nos anima la Escritura a hacer tesoros en el cielo, porque ese es el lugar más seguro de inversión. Bueno, pues esto es la lectura de esta noche. Me he llevado casi 30 minutos en compartir. Vamos a terminar con una palabra de oración. No sé si hubieron más peticiones por ahí. Nada más recuerdo, hermanos, la petición de Marianito, de orar por Javier Hernández, que es su cuñado, con problemas de salud grave, y orar por su alma. Si oramos también por el papá de Jesse, el señor Carreto, y también si podemos orar por su hijo de Rosy, que Dios tenga misericordia de él por su salud, que Dios lo ayude. Y parece ser que serían todas las peticiones de oración. Saludos, Conchita Malagón. Saludos también a Carmen Oliva, que vi por ahí que se había conectado. Qué bueno que nos sigues, Carmen. Que Dios bendiga tu vida, a tu familia, y a los demás hermanos. Qué gusto verles conectados ahora a varios. Recuerden, hermanos, que el esfuerzo de conectarnos todas las noches es por la razón de que no nos estamos viendo de manera física, no tenemos contacto como iglesia, no estamos, no nos estamos alimentando como congregación, como cuerpo. Es importante que tú apartes las noches para que te puedas conectar con nosotros media hora, 40 minutos, porque es fácil perdernos en este mundo
que nos gane las preocupaciones de la vida, que nos gane también el adaptarnos, hermanos, a este estilo de vida, y entonces que dejemos de lado nuestra oración, nuestra lectura de Biblia, buscar al Señor también de manera personal. Por otro lado, te aviso que esta lectura no sustituye tu lectura personal, ¿eh? El hecho de que te conectes con nosotros y tengamos esta lectura bíblica no sustituye tu lectura personal y tu oración personal. Te animo entonces que todas las noches podamos conectarnos a partir de las 8 de la noche, podamos conectarnos para orar juntos y para leer las escrituras. Estamos conectados, hermanos, por el Facebook, pero también por el WhatsApp, por una llamada telefónica. No estás solo, déjame decirte que si tienes alguna problemática, alguna situación difícil, conéctate con otros hermanos, haz una llamada, comparte tus peticiones, avísanos, háblanos, y estamos orando y pidiendo a Dios misericordia que pronto regresemos a las actividades cotidianas y, hermanos, que nuestra vida espiritual, por parte de este encierro y por parte de las cosas que hemos sufrido, nuestra vida pueda ser diferente y nuestra vida pueda estar cambiando. Gracias, Felipe Ávila, por la petición de oración por todos. Vamos a estar orando por todos, que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Pues no sé si hay alguna otra petición. Si no, hermanos, vamos a terminar orando y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te llene de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su cuidado, especialmente si tú sales a trabajar a diario. Que Dios tenga misericordia de ti y que pueda protegerte de esta pandemia, de este virus, de esta enfermedad. Señor, queremos en esta noche decirte que nuestra lealtad está contigo y no con los bienes materiales, y no con las riquezas, y no con los tesoros. Queremos, Señor, refrendar nuestro compromiso. Perdónanos porque fácilmente nos desviamos y nuestro corazón se pierde con mucha facilidad, Señor. Si bien es cierto, Señor, que las necesidades, los problemas, las situaciones son difíciles, las que atravesamos a diario, cada uno. De manera particular, Señor, cada uno estamos enfrentando y peleando nuestras dificultades. Pero queremos darte gracias porque eres un Dios poderoso, eres un buen amo, eres un buen Señor. Y pides toda nuestra lealtad. Al final, Señor, no nos abandonarás, no nos dejarás solos. Tú estás con nosotros, Señor, y te agradecemos por eso. Levantamos, Señor, esta petición de Javier Hernández en tus manos. Ten misericordia de su cuerpo, pero sobre todo, Señor, de su alma. Que alguien, Señor, pueda hablarle el Evangelio de Jesucristo. Bendice su familia. Oramos también por el señor Carreto, allá en Iguala. Tengas misericordia de su salud. Pero también, Señor, oramos por su alma. Y oramos también por sus familias, las familias de Jesse, que no son salvas, Señor, allá. Gracias, Padre, porque tu interés está con los que no te conocen. Y oramos e intercedemos por ellos, Señor. Oramos también por el hijo de Rosy, por su salud. Pon tu mano poderosa en su cuerpo, Señor. Ayúdalo, bendícelo. Recordamos la salud de Tere Perusquía también. Ten misericordia, guarda su cuerpo. Recordamos también el trabajo, Señor, de Elsa, de las enfermeras, de los médicos, de todo el personal de limpieza y el personal de los hospitales. Cada uno en su área, Señor, oramos que les bendigas. Por los hermanos, nuestros vecinos y las familias que conocemos, Señor, que les hace falta economía, les hace falta dinero, comida. Oramos que les proveas.
Oramos también por los trabajos, Señor, de aquellos que necesitan, especialmente de Sergio, que requiere de un trabajo nuevo, Señor. Bendice a Raquel, a don Felipe, a Leti. Bendice, Señor, a todos los enfermos, los adultos, como Marianito también, y Mari Carmen, Martín. Pedimos, Señor, por su salud, por la salud de aquellos que están dañados en sus cuerpos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu amor. Gracias por la lectura de esta tarde. Oramos, mi Dios, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Hermano Francisco Maya, saludos, hermano. Qué gusto que te conectes con nosotros, hermano Maya. Vamos a estar orando a un hermano Francisco Maya. Él es un ex compañero de los estudios bíblicos en La Roca, en Guadalajara. Él salió positivo con COVID. Podemos estar orando por su salud. Él está si no mal recuerdo, en Luisiana o algo así. Entonces sí podemos estar orando por él. Saludos, Leti, don Felipe, que Dios les bendiga mucho. Saludos a los demás hermanos que se conectaron. Gracias por conectarse, por estar atendiendo este tiempo de oración, de lectura. Y pues seguimos al pendiente, hermanos, de todas las situaciones. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte, cariñoso. Y hermanos, el día de mañana, 8 de la noche, nos estamos conectando. Por favor, aparta ese tiempo. Saludos, Raquel. Que Dios bendiga tu vida, a tu familia, a tus hijos, a los nietos. Y en general, hermanos, pues a todos. Quisiera decir por nombre y quisiera mandar bendiciones a todos por igual. Pero que Dios les guarde y les bendiga, les proteja a todos ustedes. Pues estamos terminados. Bendiciones para todos. Y el día de mañana nos vemos, hermanos. Bendiciones. Adiós. Aquí se me presentó una greñuda. Adiós.